Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal Mexlivo. Hoy tenemos un testimonio de esos que te hielan la sangre, una historia real desde las entrañas de uno de los estados más calientes de México. Nos acompaña alguien que vivió en carne propia los disturbios de Michoacán, el surgimiento de las autodefensas y el control absoluto del cártel. Para proteger su identidad, lo llamaremos Mateo. Mateo, gracias por estar aquí. ¿Cómo era la vida antes de que todo estallara? Gracias a ti por el espacio en Mexlivo. Mira, la gente de fuera ve las noticias y piensa que todo empezó de un día para otro, con los balazos y los bloqueos, pero no. La verdadera pesadilla empezó como un veneno lento, silencioso, que se fue metiendo en cada casa, en cada negocio. Yo nací y crecí en la tierra caliente de Michoacán, en la zona de Apatzingán. Para el año 2012-2013, el cártel de los Caballeros Templarios no era solo un grupo de narcos, güey. Eran el gobierno, eran la ley, eran Dios y el diablo al mismo tiempo. Todo el mundo pagaba cuota. Y cuando digo todo el mundo, no exagero. Si tenías un puestito de tacos en la esquina, pagabas. Si eras empacador de limón, pagabas por kilo. Si eras carnicero, te decían a quién comprarle la carne y a qué precio venderla. Era un control absoluto, asfixiante. Me acuerdo mucho de un vecino que teníamos, don Arturo. Un señor ya grande, de toda la vida, que tenía una pequeña huerta de aguacate. Un día, estábamos sentados afuera de mi casa, tomando una caguama porque el calor ahí no te deja respirar. Y llegó una troca blanca, nuevecita, sin placas. Se bajaron 3 vatos con pecheras tácticas y radios en el pecho. Ni siquiera traían las armas escondidas, llevaban los cuernos de chivo, colgados como si fueran mochilas de escuela. Uno de ellos, un güey flaco con botas de piel exótica, se acercó a don Arturo y le dijo con una calma que me dio escalofríos. Don Arturo, el jefe dice que la cuota subió. Ahora son 100 pesos por árbol y los queremos para el viernes. Don Arturo se puso blanco. Le temblaban las manos. Les dijo que la cosecha había estado mala, que no sacaba ni para los fertilizantes, que por favor le dieran más tiempo. El flaco se le quedó viendo. Sacó un cigarro, lo prendió despacito y le echó el humo en la cara. Mire, viejo, le dijo, a mí me vale madre si los árboles le dieron o no. El viernes paso, si no está el dinero, el sábado le quitamos la huerta y el domingo le velamos a su hijo el mayor. Así, sin gritar, sin alterarse. Se subieron a la troca y se fueron con su música de narcocorridos a todo volumen. Yo me quedé paralizado, no sabía qué decirle. El viernes don Arturo malbarató su camioneta, vendió hasta las herramientas y pagó. Y así vivíamos todos, bajando la mirada en la calle, con el miedo metido hasta los huesos, esperando a ver a quién le tocaba la desgracia al día siguiente. No podías quejarte con la policía, porque los comandantes municipales eran los primeros que estaban en la nómina de los mañosos. ¡Qué impotencia! No había forma de salir o de pedir ayuda a los militares. ¿A los militares? A veces pasaban los convoyes del ejército, pero parecía que nomás venían a pasear. Daban su rondín, los halcones, que eran morros en motonetas con radios. Avisaban que venían los verdes, los mañosos se guardaban un rato, y cuando los militares se iban, todo volvía a la normalidad. Era un circo. La gente estaba llegando a un punto de quiebre. No tenías vida. Imagínate, a mi hermana menor, que en ese entonces tenía 17 años, no la dejábamos salir ni a la esquina. Si uno de los jefes de plaza la veía y le gustaba, iba a ir a mi casa, iba a decir, me la llevo. Y si yo me oponía, me mataban a mí y a mis papás. Pasó muchísimas veces en la región.
Las muchachas se las llevaban y a veces las regresaban a los meses, traumadas, embarazadas o simplemente nunca volvían. Esa era la verdadera razón por la que la gente empezó a organizarse. No fue por las drogas, fue por la familia, por el patrimonio, por la dignidad que nos habían robado. Empezaron los rumores en 2013 de que allá en La Ruana y en Tepalcatepec unos ganaderos y limoneros se estaban armando. La gente cuchicheaba en los mercados, pero en voz baja, porque los halcones estaban en todos lados. Y entonces llegó el día en que todo explotó. Febrero de 2014, me parece. Yo estaba trabajando en una empacadora de limón a las afueras de Apatzingán. Era martes. De repente, como a las 11 de la mañana, las campanas de la iglesia de un pueblo cercano empezaron a repicar a lo loco, sin parar. Y luego los radios de los capataces, que todos trabajaban para el cártel, empezaron a volverse locos. Se escuchaban gritos, claves, estática. Ya entraron los comunitarios, traen trocas, vienen armados, cierren las entradas. El capataz nuestro, que siempre andaba bien altanero con su pistola al cinto, de pronto tenía la cara desencajada. Nos gritó: «Sáquense todos a la chingada, váyanse a sus casas, cierren todo, que ya valió madre». Salí corriendo y me subí a mi moto. La carretera era un caos. La gente iba en sentido contrario, tocando el claxon, mujeres llorando jalando a sus niños de las escuelas. Y a lo lejos, escuché el primer estruendo. No era una pistolita, era el sonido seco, fuertísimo, de rifles de asalto, ráfagas continuas, ta 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 ta. Y luego granadas, boom, hacían vibrar el piso. Yo aceleré a fondo. Para llegar a mi casa tenía que pasar cerca de la glorieta principal, y ahí fue donde me topé con el infierno de frente. Los templarios habían atravesado 2 camiones repartidores de refresco y les habían prendido fuego. El humo negro no te dejaba ver nada. Te picaba la garganta. Te ardían los ojos. Detrás de los camiones había camionetas blindadas artesanalmente. Esos que les dicen monstruos, disparando hacia una caravana de camionetas blancas que venían del otro lado. Eran las autodefensas. Hombres con sombreros calentanos, playeras blancas, algunos con rifles de cacería, otros con AR-15 y cuernos de chivo que le habían quitado a los mismos sicarios. Yo me tiré de la moto y me arrastré hacia una panadería que tenía la cortina de metal a medio cerrar. Me metí por debajo raspándome toda la espalda. Adentro estábamos como 10 personas, tirados en el piso lleno de harina y azúcar, abrazándonos sin conocernos, rezando el Ave María mientras. Las balas rebotaban contra la cortina de metal con unos chingadazos que te dejaban sordo. «No mames, nos van a matar aquí adentro», gritaba una señora, abrazando una bolsa de pan como si fuera un niño. Dios mío, ¿cuánto tiempo estuvieron encerrados ahí en la panadería mientras pasaba la balacera? Se sintieron como 10 años. Pero yo creo que fueron unas 3 horas. 3 horas de estar tirado en el suelo de baldosas frías, respirando el polvo de la harina que se levantaba con cada impacto de bala en la pared de afuera. Cada vez que escuchabas una ráfaga más cerca, cerrabas los ojos y pensabas: «Esta va a perforar la cortina de metal y me va a dar». El olor a pólvora empezó a filtrarse por debajo de la puerta, mezclado con el olor a pan dulce y a pánico, a sudor frío. Cuando por fin los disparos se escucharon más lejos, hacia las orillas del pueblo, el panadero, que era un hombre bajito y regordete, asomó los ojos por un agujerito de la cortina. «Ya no se ven camionetas», nos susurró, temblando. Salí de ahí y la calle era zona de guerra. Había casquillos dorados tirados por miles, parecían alfombras brillando con el sol de las 3 de la tarde. Las paredes de las casas estaban cacarizas, destrozadas.
charcos de sangre en las banquetas, pero no había cuerpos. Los mañosos tienen esa regla, ¿sabes? Se llevan a sus muertos y a sus heridos para que no veas cuántas bajas tuvieron. Yo levanté mi moto, que milagrosamente no tenía ningún balazo, solo estaba raspada, y manejé por calles de terracería para esquivar los bloqueos. Llegué a mi casa y mi mamá estaba llorando, atacada en crisis nerviosa, pensando que me habían matado. Pero ese fue apenas el inicio. Los días siguientes fueron de psicosis total. Los disturbios escalaron a un nivel que yo creo que ningún civil está preparado para vivir. El cártel, al ver que los pueblos se levantaban y que las autodefensas avanzaban tomando municipio tras municipio, decidió aplicar la táctica del terror absoluto. Empezaron los narcobloqueos masivos. Quemaban gasolineras, tiendas Oxxo, agencias de carros. Cerraron todas las carreteras de Tierra Caliente. Nadie entraba y nadie salía. Los alimentos empezaron a escasear en las tiendas. Yo tuve que salir al tercer día a buscar leche y medicinas para mi abuela, que era diabética. Fui en el coche de un amigo, un Tsuru destartalado. Agarramos la carretera hacia Nueva Italia, pensando que por la mañana estaría tranquilo, porque la noche anterior había llovido y amaneció neblinoso. ¿Qué error tan pendejo cometimos? A la altura de un puente que le dicen Coróndiro, nos topamos con un retén. Pero no eran autodefensas, eran templarios. Eran unos 30 cabrones. Tenían atravesados 2 tráileres. Cuando nos acercamos y vimos las cruces rojas pintadas en los chalecos, mi amigo frenó en seco e intentó meter reversa. Pero de la maleza salieron 3 sicarios apuntándonos a la cabeza con los rifles. «Apaga el puto carro y bájense, hijos de su pinche madre», nos gritó uno que no pasaba de los 19 años. Estaba drogado hasta el tope. Tenía los ojos dilatados y la mandíbula apretada. Nos bajamos con las manos en alto. Yo sentía que las piernas no me daban, me iba a desmayar. Nos tiraron al pavimento caliente, boca abajo. Sentí el cañón frío del rifle en mi nuca. Escuchaba cómo bajaban a la gente de un autobús de pasajeros que venía detrás de nosotros. Mujeres gritando, niños llorando. El jefe del retén, un tipo gordo con un radio satelital en la mano, gritaba: «Rocienle gasolina a la verga a los camiones, que no pasen ni madres». A unos metros de mi cara, vi las botas de un sicario y escuché el sonido del líquido cayendo. Olía a gasolina magna, un olor penetrante. De repente, el gordo recibe una llamada en su radio. Escucha unos segundos y grita: «¡Vámonos! ¡Vienen los comunitarios! ¡Vámonos a la verga!». Prendieron un cerillo, lo aventaron al autobús y corrieron hacia el monte. El estallido nos dejó sordos. El calor del fuego nos golpeó la cara como si abrieras un horno gigante. Nos levantamos gateando y corrimos hacia las huertas de limón para escondernos, mientras los tanques de gasolina de los camiones empezaban a explotar detrás de nosotros. Increíble. Estuvieron a segundos de morir quemados o acribillados. ¿Qué hicieron metidos ahí en las huertas? Sobrevivir como animales, hermano. Caminamos por horas entre los limonares y el monte. No queríamos salir a la carretera porque sabíamos que cualquiera que nos viera en movimiento nos iba a disparar, ya fueran los narcos, los comunitarios o el ejército, porque todos estaban paranoicos. En esos días, si eras un hombre joven caminando por el monte en Tierra Caliente, automáticamente eras considerado un halcón o un sicario para cualquiera de los bandos. Hacía un calor infernal, de esos que te secan la boca y te hacen ver espejismos. Estábamos deshidratados, llenos de garrapatas y cortadas por las espinas de los limoneros. Y justo cuando el sol se estaba empezando a meter, pintando el cielo de ese color naranja rojizo tan cabrón que tenemos allá en Michoacán, escuchamos el crujir de ramas gruesas.
Nos tiramos pecho tierra debajo de unos matorrales. A unos 20 metros, pasaron caminando en fila india unos 15 sicarios. Iban en silencio total. Llevaban mochilas gigantes, cargados de parque, y armas pesadas. Uno de ellos traía un Barrett calibre 50. Lo llevaba cargando en los hombros como si fuera un tronco. Venían de una refriega. Se les veía el cansancio. Tenían la ropa llena de polvo y sangre reseca. Nosotros ni siquiera respirábamos. Yo cerré los ojos y metí la cara en la tierra, pidiéndole a Dios que no tuvieran perros ni usaran visores térmicos. Uno de ellos se paró justo frente al matorral donde estábamos. Bajó el cierre de su pantalón y empezó a orinar. Escuchaba su respiración agitada. Podía oler su sudor rancio. En su radio, a volumen bajito, se escuchaba una voz distorsionada que decía: «Comandante, nos están flanqueando por el Cerro del Sombrero. Mándeme apoyo. Me están haciendo pedazos a los muchachos». El tipo terminó. Se acomodó el arma, escupió al suelo y siguió caminando. Cuando por fin no escuchamos nada, esperamos una hora más en completa oscuridad antes de atrevernos a movernos. Logramos llegar a la orilla de un pueblito que se llama Parácuaro. Pero entrar al pueblo fue otra pesadilla, porque el pueblo acababa de ser tomado por las autodefensas. En la entrada había barricadas hechas con costales de arena, troncos de palma y llantas. Detrás de eso, había señores con escopetas cuatas de cacería, chavos con camisas de la selección mexicana agarrando a R-15. Todos apuntando hacia la oscuridad del monte de donde veníamos nosotros. Tuvimos que salir caminando con las manos arriba, gritando con todas nuestras fuerzas: «Somos civiles, somos de Apatzingán, somos civiles». Nos encañonaron, nos pusieron contra una barda de ladrillos y nos revisaron todo. Nos buscaron callos en los dedos, porque decían que si tenías callos en el dedo índice y en el hombro, era porque disparabas mucho. Nos revisaron los celulares, buscando fotos con armas o claves en los mensajes. Por suerte, mi amigo traía su credencial de la empacadora, y yo conocía al hijo de uno de los señores de la barricada. Nos dejaron pasar y nos dieron agua de un garrafón que estaba hirviendo por el calor del día. «Tuvieron suerte, muchachos», nos dijo un señor mayor con un sombrero de paja y un rifle M1 viejo. «Hace media hora agarramos a 2 punteros de los templarios aquí mismo, y a esos ya se los tragó la tierra». Esa noche nos quedamos a dormir en la plaza del pueblo, junto a otras familias desplazadas. Nadie durmió realmente. A lo lejos, en la serranía, se veían los destellos de las trazadoras rojas volando en el cielo nocturno, como si fueran estrellas fugaces, y el eco de las explosiones retumbaba en las montañas. Era como estar viendo una película sobre Vietnam. Pero era nuestra tierra, güey. Nuestro hogar. ¡Qué locura absoluta! ¿Y llegaste a participar con las autodefensas o te obligaron a hacerlo de alguna manera? Esa es la parte de la que poca gente habla. Te venden la historia romántica de que el pueblo entero se levantó en armas voluntariamente, como héroes revolucionarios. Y sí, al principio muchos lo hicieron con puro valor y coraje. Pero cuando la guerra se alargó, las cosas cambiaron drásticamente. A mí me tocó la etapa donde la participación ya no era tan voluntaria. Las autodefensas empezaron a perder hombres. Los enfrentamientos con los templarios eran todos los días. Y necesitaban gente para hacer guardias, para cavar trincheras, para llenar costales de arena. Cuando por fin pude regresar a mi barrio en Apatzingán, las barricadas estaban en cada esquina. Un día estaba yo en la puerta de mi casa, intentando arreglar la bomba del agua porque nos habían cortado los servicios. Y llegó una troca con 4 comunitarios. Uno de ellos, a quien yo conocía de vista de la escuela secundaria, se bajó.
Traía una playera blanca que decía Autodefensas por un Michoacán libre y un cuerno de chivo. Me saludó muy amable, pero sus ojos estaban fríos. ¿Qué onda, Mateo? Oye, necesitamos manos allá en la barricada de la salida a Cuatro Caminos. Los templarios nos están atacando en las noches y necesitamos que nos hagas guardia de 12 de la noche a 6 de la mañana. Yo le dije, no, güey, yo tengo a mi abuela enferma, no sé usar armas, yo no me meto en eso. Él se me acercó un paso, cambió el tono y me dijo, mira, cabrón, nosotros estamos poniendo el pecho a las balas para que los mañosos no vengan a violar a tu hermana. Aquí todos jalan parejo. O estás con el pueblo, o estás con los templarios. Y tú sabes bien qué les pasa a los que están con los templarios. Te veo a las 11:30 en la barricada. No fue una invitación. Fue una orden de reclutamiento forzoso. Me tuve que ir esa noche. Cuando llegué, me dieron un radio Motorola, una cobija vieja y un machete. Ni siquiera me dieron un arma de fuego. Me pusieron detrás de una pila de llantas viejas, repletas de arena en medio de la oscuridad. Mi trabajo era ser puntero para ellos. Si escuchaba motores o veía luces de carros que venían sin prender los faros, tenía que avisar por radio. La paranoia que vives en esa situación te destroza la mente. La oscuridad en la carretera es total. Y los narcos usaban visores nocturnos que las autodefensas no siempre tenían. Recuerdo mi tercera noche de guardia. Hacía un frío cortante. De repente, escuché el motor de una camioneta diésel. Era un sonido profundo, ronco. Venía a baja velocidad. Yo agarré el radio y, temblando, dije la clave que me habían dado. «Atentos, va un vehículo pesado acercándose por el norte, trae las luces apagadas». En 3 segundos, todos los hombres de la barricada, como 20, quitaron los seguros de sus armas. El sonido de los seguros metálicos haciendo clac, clac en el silencio de la noche es algo que nunca voy a olvidar. La camioneta se detuvo a unos 100 metros. No se veía nada. Pasó un minuto entero de un silencio tan pesado que me dolían los oídos. Y de pronto, ¡boom! Un maldito bazucazo, güey. Un RPG. El cohete pegó en un muro de concreto a unos 10 metros a la derecha de nuestra barricada. La explosión nos aventó a todos al piso. A mí me cayó lluvia de escombro y polvo. Sentí un zumbido agudísimo en los oídos. Acto seguido, la lluvia de balas. Las ráfagas iluminaban la calle. Los de la barricada empezaron a disparar de vuelta como locos, a ciegas. Yo me hice bolita detrás de los costales de arena, tapándome la cabeza, rezando, llorando, cagándome de miedo. Literal, el miedo físico te afloja todo el cuerpo. Escuchaba a los sicarios gritar desde la oscuridad. «Salgan, perros comunitarios, puro cártel del Golfo y templarios, hijos de su puta madre». Y los nuestros respondían con groserías y más plomo. El tiroteo duró 20 minutos, que me parecieron toda mi vida. Al final, los narcos se retiraron al escuchar que venían refuerzos de otras barricadas. Cuando me levanté, estaba cubierto de polvo blanco. Teníamos a un chavo de 18 años herido. Con un balazo que le había atravesado el brazo izquierdo y le destrozó el hueso. Gritaba de dolor, un grito desgarrador, llamando a su mamá. Ver la sangre espesa, negra bajo la luz de las linternas, mezclándose con la tierra, fue el momento en que me di cuenta de que estábamos en el infierno y el diablo estaba jugando con nosotros. ¿Qué nivel de terror? ¿Y cuánto tiempo tuviste que estar haciendo esas guardias para las autodefensas? Estuve así casi 2 meses. Fueron 2 meses de no dormir, de enflacar como 10 kilos, de saltar de pánico con el ruido de un cohete de feria o de la puerta de un carro cerrándose. Vivía en un estado de estrés postraumático constante. Pero lo peor no fue el miedo a las balaceras, hermano. Lo que terminó por destruirnos la esperanza fue la traición.
Nosotros aguantábamos porque creíamos que estábamos limpiando el Estado. Pero, como te dije, el movimiento se empezó a pudrir desde adentro. El gobierno federal mandó a los famosos comisionados, al ejército, y les dijeron a las autodefensas: o se institucionalizan y se vuelven fuerza rural, o los desarmamos. Muchos líderes genuinos, como el doctor Mireles, no quisieron ceder y los terminaron metiendo a la cárcel. En cambio, otros líderes pactaron, y ahí empezó la verdadera desgracia, porque abrieron las puertas a los perdonados. Los perdonados eran literalmente sicarios, cobradores y extorsionadores de los caballeros templarios que, al ver que su cártel estaba perdiendo la guerra, se quitaron la camisa del cártel y se pusieron la playera blanca de las autodefensas. Un día, nos convocaron a una junta en una plaza de toros techada en Apatzingán. Había unas 1000 personas, puros miembros de autodefensas y ciudadanos obligados a ir. En el ruedo estaba uno de los nuevos líderes, dando un discurso sobre la paz y la justicia. Y a su lado, como su guardaespaldas principal, vi a un tipo alto, moreno, con una cicatriz en la ceja. Yo me quedé congelado. Ese cabrón era el Muelas, el mismísimo extorsionador que iba a cobrarle la cuota al mercado de mi barrio, el que secuestró al hijo del dueño de la ferretería un año antes. Ahora traía un uniforme de policía rural, una placa en el pecho y un rifle de asalto del gobierno. Yo me giré hacia el amigo que me había llevado a la fuerza y le susurré, sintiendo la bilis en la garganta: «Güey, ese es el Muelas. Es un maldito templario. ¿Qué carajos hace ahí?» Mi amigo me dio un codazo fuertísimo en las costillas y me dijo, sin mover los labios: «Cállate el hocico, Mateo. Si valoras tu vida, baja la mirada y cállate. Ahora ellos son los comandantes». Ese fue el momento de la ruptura, de la gran decepción. Cambiamos un cártel por otro. Nos dimos cuenta de que las autodefensas habían sido infiltradas masivamente por otro cártel que venía de Jalisco, el CJNG, y por otro grupo de los Viagras. Ellos financiaron la guerra para quitar a los templarios, usando al pueblo como carne de cañón. Y cuando los templarios cayeron, ellos tomaron la plaza legalmente, disfrazados de autodefensas y fuerza rural. La cuota regresó a los pocos meses, pero ya no le decían extorsión, le decían aportación voluntaria para el mantenimiento de la seguridad comunitaria. Si no dabas la aportación, los mismos que te salvaron, te levantaban y te desaparecían. A los negocios les ponían una estampa en la puerta, como un pinche certificado de impunidad. Volvieron a controlar la venta de cerveza, la carne, el aguacate, el limón, el transporte. Fue una burla macabra. Todo el sufrimiento, las noches sin dormir, los muertos, las barricadas. Todo fue para entregarle nuestro estado a un demonio todavía más grande y mejor armado. Y lo hacían con el respaldo de los gafetes del gobierno federal. Para mí, ese fue el punto de no retorno. La situación se volvió esquizofrénica. No sabías en quién confiar. El tipo que estaba a tu lado en la barricada podía ser el halcón que le pasaba información a tus enemigos, o el sicario que secuestró a tu prima. El nivel de paranoia era tal que los vecinos dejaron de hablarse. Las calles se vaciaban a las 8 de la noche, igual que antes, o peor, porque ahora los narcos andaban en patrullas clonadas de la policía. Cambió el jefe, pero no las reglas. ¿Hubo algún momento específico donde sentiste que ya venían por ti? Sí, hubo un evento en particular, que fue la gota que derramó el vaso, el que me hizo dejar todo atrás. A mediados de 2015, los diferentes grupos que formaban las autodefensas empezaron a matarse entre ellos por el control del territorio. El grupo dominante en mi área, que ya era abiertamente una fachada de los Viagras, decidió crear una fuerza de choque especial para enfrentar a sus rivales del CJNG,
que querían entrar por Aguililla. Para esa fuerza de choque, no querían chamacos. Querían hombres que ya tuvieran experiencia en los tiroteos de las barricadas. Empezaron a buscar a los que habíamos estado en las primeras líneas de defensa. Un jueves en la tarde, yo venía saliendo de comprar unos focos en la tlapalería. Caminaba por una calle estrecha cuando una Tacoma gris arena, de doble cabina, con vidrios polarizados oscurísimos, se frenó patinando las llantas enfrente de mí. Dos cabrones enormes se bajaron con los rifles apuntando al piso. Uno de ellos, un tal El Sapo, que ahora era comandante, me agarró del cuello de la camisa y me empujó contra la pared. «Tú eres Mateo, el que estaba de puntero en Cuatro Caminos, ¿verdad?», me escupió en la cara. Yo apenas pude asentir, sintiendo que el corazón me iba a salir por la boca. «Mira, cabroncito», me dijo poniéndome la punta del cuerno de chivo en el estómago. «El comandante G está reclutando. Vas a presentarte mañana a las 6 de la mañana en la empacadora abandonada de la nopalera. Te vas a venir con nosotros a limpiar Aguililla de los Jaliscos. Necesitamos carne nueva, y tú ya sabes aguantar plomo». Yo le supliqué. Le dije que no, que yo solo había ayudado a mi pueblo para proteger a mi familia, que yo trabajaba honestamente, que era el único sustento de mi madre. El Sapo se echó a reír, una risa rasposa, enferma, de alguien que está completamente podrido por dentro. Me dio un cachetadón con el dorso de la mano que me rompió el labio. Sentí el sabor metálico de mi propia sangre corriendo por mi barbilla. «No te estoy preguntando, pinche mugroso», me gruñó al oído. «O estás con nosotros, o eres un templario resentido y te damos piso ahorita mismo y vamos a visitar a tu jefa a su casa en la noche. Mañana a las 6. Si no llegas, eres hombre muerto». Se subieron a la troca y arrancaron dejando una nube de polvo. Me quedé ahí, recargado en la pared de ladrillo, temblando, escupiendo sangre, sabiendo que mi vida en Michoacán acababa de terminar. Sabía perfectamente lo que significaba ir a Aguililla. Te ponían hasta adelante, como carne de cañón, para que las balas de los enemigos cayeran sobre ti mientras los sicarios de verdad atacaban desde atrás. Si sobrevivías, te volvías esclavo del cártel para siempre, obligado a matar, a descuartizar, a drogarte. Si no iba, me iban a matar a mí y a mi familia al día siguiente. Regresé a mi casa corriendo. No había tiempo para pensar. Le dije a mi mamá, con lágrimas en los ojos, que empacara lo esencial en una maleta de mano. Le conté rápido lo que había pasado. Ella no preguntó nada. Las mujeres allá saben cuándo no hay que hacer preguntas. Fuimos a casa de mi germana. Le dijimos que se viniera con nosotros. Mi cuñado nos prestó su coche, un Jetta viejo, y juntamos todos los ahorros que teníamos debajo del colchón. Eran como $2,000 en total. Era la 1 de la mañana cuando agarramos el camino rumbo a Morelia. Ese viaje es la cosa más aterradora que he vivido en toda mi perra vida. ¿Y cómo fue salir? Porque supongo que tenían controladas todas las salidas del municipio. Totalmente controladas. Tenían 3 anillos de seguridad alrededor de Apatzingán. El primer retén era a la salida norte. Para esto, nosotros habíamos inventado una coartada desesperada. Llevábamos unos estudios médicos viejos de mi abuela y mi mamá iba fingiendo un dolor de apendicitis brutal en el asiento de atrás, retorciéndose y gimiendo. Yo iba manejando y mi hermana de copiloto, rezando el rosario en voz baja. Al llegar al primer retén, a la altura de un puente, vimos las luces estroboscópicas azules y rojas de las patrullas piratas. Había un grupo de unos 15 hombres con pasamontañas, chalecos antibalas y AR-15. Me hicieron la parada con una linterna potentísima cegándome los ojos. Frené poco a poco. Se acercó un tipo, encapuchado.
Solo se le veían los ojos inyectados en sangre. Bajé el vidrio. «¿A dónde vas a esta hora, cabrón?», me preguntó, apuntando la linterna a la cara de mi hermana y luego a la mía, mientras el cañón del arma reposaba en el marco de la ventana. Traté de que no me temblara la voz. «Mi jefe, buenas noches. Llevo a mi mamá de urgencia a Morelia. Tiene el apéndice reventado. Se está muriendo de dolor, mire», le dije, y encendí la luz interior del carro. Mi mamá estaba atrás, sudando frío, quejándose con un dolor que casi parecía real, porque el estrés la estaba destrozando físicamente. El sicario se nos quedó viendo, desconfiado. «Pásame tu teléfono y tu credencial», me ordenó. Se los di. Yo había borrado todas mis conversaciones de WhatsApp. Había reseteado el teléfono a modo de fábrica 2 horas antes, sabiendo que te revisan los chats buscando grupos o información de rivales. El güey miró el teléfono. Vio que estaba limpio, lo cual a veces también es sospechoso. Pero se fijó más en mi credencial. Miró la dirección. «A ver tú, bájate a la verga», me gritó y me jaló por el brazo. Me llevó detrás de la patrulla, lejos de mi familia. Yo pensé, hasta aquí llegué. Me van a dar un tiro aquí mismo en la cuneta. Me puso el rifle en el pecho. «¿Tú de quién eres, eh? ¿Para quién jalas?». Yo le repetí llorando. «Para nadie, señor. Soy empacador. Trabajo en la juguera. Mi mamá se está muriendo. Por favor, se lo ruego por su santísima madre, déjenos pasar». Me interrogó por 5 minutos eternos. Me preguntó nombres de jefes de plaza, de halcones del barrio, para ver si yo conocía a alguien y delatar mi posición en algún bando. Yo me hice pendejo en todo. El tipo agarró su radio. «Central, Central. Tengo aquí a un pelado en un Jetta. Dice que lleva a su vieja mala pa' Morelia. Va limpio de aparato. No lo traigo en el radar. ¿Qué le hacemos?». Del otro lado, se escuchó mucha estática y una voz ronca que dijo: «Revisa bien la cajuela. Si no trae nada, dale tronco para afuera. No queremos pedos con muertitos civiles ahorita. Anda caliente la plaza». El sicario me abrió la cajuela, revisó las maletas, echó todo al piso, regó la ropa de mi hermana y los pocos dólares que llevábamos los escondimos en la ropa interior, así que no los encontró. Finalmente, me tiró mis identificaciones al suelo y me dijo: «Lárgate. Y si me estás mintiendo y te vuelvo a ver por aquí, te voy a cortar la cabeza y se la voy a mandar a tu madrecita». Recogí mis cosas temblando del suelo, subí al carro y arranqué despacio. Manejé 4 horas hasta Morelia sintiendo que en cualquier curva nos iban a emboscar. Solo cuando pasamos la caseta de peaje y vimos a la Guardia Nacional oficial, me orillé en la carretera, puse las intermitentes, puse la cabeza en el volante y me solté a llorar como un niño. Lloré de rabia, de impotencia, por haber dejado mi casa, mis cosas, mi tierra, mi historia, por culpa de unos asesinos que se disfrazaron de salvadores y terminaron siendo peores. Es una historia desgarradora, Mateo. Te agradezco enormemente la valentía por venir al canal MexLivo y contar la verdad de lo que pasó en Michoacán, más allá de lo que cuentan las series o las noticias. A toda nuestra audiencia de MexLivo, suscríbanse al canal, dejen su like y su comentario, y nos vemos en el siguiente episodio con más historias reales. Muchas gracias.